La gente, si bien no quiere envejecer, hay mucha gente que le tiene miedo a envejecer sufriendo. Hay que volver a Hipócrates, que decía, haz de tu comida tu propia medicina, somos lo que comemos. Tenemos que ayudarla a que primero largue y baje un poquito con los ultraprocesados. Y darse cuenta de que es un camino escalonado, no existe un ascensor que te lleve directo al camino del éxito. Lo que tiene que ver con la figura hegemónica del profesional de la salud, del facultativo, de guardapolvo, y que todo lo que decía iba a ser lo correcto, ya no existe más. La gente busca la solución rápida, la solución mágica, y en realidad lo que tenés que tomar es acción. Tenemos una biología diseñada para poder tolerar todas las emociones, desde la tristeza, el miedo, la angustia, el enojo. Estamos continuamente en estado de estrés sostenido, pero sin embargo, como destruimos nuestro sueño, alteramos nuestra alimentación, nos volvimos más sedentarios, nos metimos adentro de cajas con luces artificiales, nos movemos en cajas con ruedas, deterioramos tanto nuestra biología que el biohacking viene a recordarnos, casi a traernos como de una cachetada, de que tenemos que recuperar hábitos y empezar de a poco con una técnica que le llamo on-off. Le doy off a un hábito que es pernicioso y le doy on a uno que funciona. Bienvenidos, ¿cómo andan? Estamos acá, ni más ni menos que con Marcos Apud. ¿Cómo está, Marquitos? Todo muy bien, Javi. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Muy entusiasmado. La realidad es que siempre hablamos de biohacking o biohacking o cómo adaptar toda la epigenética a nuestra salud, y muchas veces terminamos fallando, pero terminamos fallando en realidad, sobre todo, porque no sabemos cómo aplicarla. ¿Cuál es el error más común que ves vos en consulta cuando la gente quiere aplicar salud y no le sale? Muy buena pregunta. En realidad el biohacking justamente tiene que estar caracterizado por ser altamente aplicable. Justamente la palabra hack yo la defino como una intervención atajo de alto impacto sistémico. Es decir, que si yo utilizo ese hack, utilizo esa intervención, voy a lograr realmente modificar algo de la esfera cuerpo, mente y alma, y que tienen que ser concretos, cortos y aplicables en la mayor parte de las personas que puedan utilizarlos, implementarlos. Generalmente cuando yo veo a una persona que quiere mejorar su salud, falla. Es decir, para tomar suplementos están mandados a hacer, todos cuando tienen que tomar magnesio no tienen problema, la vitamina D, saben que la pastillita la pueden tomar y piensan que eso va a reemplazar, o sea, va a sustituir todos los hábitos saludables. Y una vez pensando en cómo podía ayudar, cómo podía acelerar el proceso de adaptación de la gente en sus buenos hábitos, pensé en arrancar por otro lado. Dije, si nosotros estamos evolutivamente preparados para comer cualquier cosa, porque así fuimos preparados, ¿no? Generalmente lo que hacemos es siempre movernos y comer lo que había. Nos hemos desarrollado comiendo raíces insípidas, animales muertos, frutas podridas, pero siempre nos movimos. Entonces yo siempre con un paciente o con una persona, con alguien que quiero mejorar, le digo, bueno, empezá a moverte. ¿Por dónde empezás vos cuando querés cambiarle la vida a alguien? La realidad es que yo podría decirte que empiezo con el pilar del bienestar que usualmente está más flojo. ¿Sí? Esa es la respuesta que te hubiese dado hace un año. Hoy lo que te puedo responder es mucho más fiel con lo que realmente ocurre en la práctica psicoterapéutica que hago yo, en donde combino el biohacking en la consulta. Y lo que hago usualmente es un trabajo muy artesanal. Hay personas con las cuales uno se encuentra y se da cuenta que es por el sueño por donde podemos empezar. Mejorar los hábitos de higiene del sueño. Hay otras personas que realmente hacen agua cuando quieren mejorar eso porque todavía no tienen ni siquiera las bases para alimentarse de manera saludable. Entonces eso está arruinando su sueño. Entonces vamos primero a ese intestino permeable, vamos primero a esa alimentación para disminuir lo proinflamatorio que tiene. Con otras personas directamente los mando a moverse, como decías recién vos, para que realmente empiecen a activar el polo de la actividad física y salgan del sedentarismo. Es un trabajo bastante artesanal, pero yendo a lo que decías hace un ratito con respecto al fracaso en la construcción de hábitos, la ciencia de la construcción de hábitos justamente tiene ciertos preceptos, hábitos y principios de la construcción de hábitos, a su vez, en donde podemos ver cómo, por ejemplo, hacer un trabajo escalonado y empezar de a poco con una técnica que le llamo on-off. Por ejemplo, le doy off a un hábito
que es pernicioso y le doy on a uno que funciona. Por ejemplo, le vamos a dar off a las pantallas 1 hora antes de dormir, haciendo un detox tecnológico o un toque de queda digital, y le vamos a dar on a mirar el sol al amanecer y encontrar la luz natural como primer luz del día. Es muy importante, pero es mucho más fácil levantarse, abrir las cortinas y mirar el sol que cortar con el celular 1 hora antes de ir a dormir. Y al mismo tiempo es mucho más fácil dejar de comer, porque yo lo veo en la gente, que comer bien. La gente dice, no tiene problema. ¿Cuántas horas de ayuno tengo que hacer? 36. Sí, es cierto. Pero cambiar es imposible. Es lo mismo que decías recién con respecto a los suplementos. La gente busca la solución rápida, la solución mágica, ¿sí? ¿Qué puedo tomar para esto? Y en realidad lo que tenés que tomar es acción. En realidad lo que tenés que tomar son cambios de conducta. Tenés que tomar conciencia muchas veces de que estás viviendo mal. Eso es lo primero que tenés que tomar. Entonces cuando... Me gustan mucho tus analogías. Una vez estaba en un curso, en realidad era una charla importante y vos estabas ahí, pero no estabas dando la charla. Vos estabas del otro lado organizando, bueno. Y estaban hablando de cómo hacer las duchas de agua fría. Y estábamos en verano. Y vos dijiste, el agua no viene fría. El agua ya viene caliente, por más que esté fría, porque hace mucho calor. Entonces ahí, la persona que estaba exponiendo le dice, bueno, y decime, Marcos, entonces, ¿cómo hago? Bueno, dice, agarramos el colador de fideos, ese que ya no vamos a usar más porque no vamos a comer más harina, le vamos a poner hielo adentro y lo vamos a atar a la mariposa para que nos caiga agua fría de verdad. Y me pareció espectacular. Ese es un truquito que me enseñó Diego Perazzi, un verdadero precursor del método Wim Hof en Argentina. Muy, muy buen hack, ¿sí? Porque en verano no tenemos posibilidad de tener un agua fría, verdaderamente fría. Para hacer crioterapia tenemos que estar a menos de 14, menos de 13 grados de temperatura. Entonces esa es una muy buena técnica. Cuando hablamos de biohacking o biohacking, estamos intentando adaptarnos al nuevo medio ambiente que nos rodea. Antes no teníamos opción, por lo cual salíamos a cazar o recolectar y luchábamos contra la naturaleza. Y cuando hablamos en cuestiones en relación de tiempo, es 2 días hace que estamos evolucionando en este mundo moderno en comparación a la evolución que tenemos. Y las emociones no nos han acompañado. Es decir, el mismo cerebro primitivo que llevamos hoy es el mismo de hace 1000 años y no nos hemos adaptado. Y algo que me interesa muchísimo, que te escucho decir a vos siempre, es cómo gestionar. Vos sos psicólogo. Tienes una visión del cuerpo desde la mente, cerebro, cuerpo. Yo soy kinesiólogo. Tengo más una visión del movimiento cuerpo-mente. O sea, yo voy para arriba y vos vas para abajo. ¿Cuáles son los estímulos de biohacking que podemos hacer, sobre todo para poder adaptarnos a las nuevas emociones de la vida diaria? ¿Qué es lo que más ves vos en consulta y que te lleva a pensar que es difícil la solución? ¿Tenés algo? Es desafiante. No es difícil, es desafiante. Es apasionante cuando le damos esa vuelta de tuerca, Javi. Y tiene que ver con... Bueno, es muy interesante porque hablaste acerca de la evolución filogenética del cerebro, ¿sí? Nosotros tenemos un cerebro triuno, si querés, que es una cuestión meramente descriptiva, que tiene que ver con cómo evolucionó el cerebro de reptil, que solo reacciona, que reacciona ante el movimiento, que no entiende nada de las palabras ni de las emociones. Luego un cerebro mamífero, que tiene menos millones de años de evolución. Y finalmente un cerebro cortical o una parte de la corteza, especialmente nuestro neocórtex, que tiene unos 120.000 años aproximadamente de desarrollo bestialmente veloz. Y tenemos un sistema emocional muy complejo, muy complejo. Fíjate que si vos hablas acerca de cómo acomodarnos a las emociones del humano hoy, yo te diría entonces, tendríamos que lograr que el cuerpo, que la biología, esto que vos estudiás tan bien en movimiento, se vaya acomodando a este humano que está cargado de estados como el de la ansiedad. El de la ansiedad y el estrés sostenido, que son quizás 2 de los más grandes problemas con los que está lidiando el humano hoy. Nosotros tenemos una biología diseñada para poder tolerar todas las emociones, desde la tristeza, el miedo, la angustia, el enojo. Sin embargo, no estamos diseñados para tolerar el estrés sostenido. Nos rompemos. Empezamos a destruir nuestra maquinaria cuando estamos todo el tiempo en una
simpaticotonía, por llamarla así, es decir, un estado de supervivencia, un modo de huida o lucha. Entonces yo te diría que el mayor desafío del humano actual es poder saber hacerle un tackle, hackear con intermitencias, ¿sí?, ese estrés sostenido. Hay que empezar por ahí, no hay que volverse locos. La ecuación se invirtió. El humano antes era un animal que literalmente estaba en continuo esparcimiento y tenía pequeños momentos de un alerta muy elevado. Me venían a devorar o tenía que cazar, esos eran los momentos de picos de estrés. Ahora vivimos al revés. Estamos continuamente en estado de estrés sostenido y a lo sumo quienes toman conciencia intercalan eso con pequeños momentos para relajarme, meditar, pisar un rato el pasto, hacer un poco del dolce far niente, ¿sí?, tener algo de esparcimiento. Entonces tenemos que ir cambiando. Me encanta por dónde lo llevaste. Cuando nosotros entendemos que estamos en una vorágine, no necesariamente, de hecho casi nunca podemos cambiarlo. Estamos arriba de un tren a 500 kilómetros por hora y no lo podemos frenar, pero también conozco mucha gente, atiendo a mucha gente que no puede dormir. Si no puede dormir, peor todavía porque no desintoxica el cerebro. Los dolores empiezan a ser más fuertes y empiezan en un espiral de sufrimiento perpetuo. Vos hablaste recién de o sea, la vida intermitente, ¿no? Esto que es ir poniendo pausas. Vos armás proyectos, viajes, digamos, cursos, lugares. ¿Cómo lo haces? Me interesa mucho lo que explicaste también al principio, que me estaba diciendo cómo encarás, pero sobre todo, ¿cómo planificás vos esa vida intermitente para poder desconectar a esa persona con ese tubo que lo lleva directo al sufrimiento? Bien. Básicamente yo soy un entrenador en hábitos. A eso le llamo un wellness coach, ¿sí? Es un término que existe, pero que de alguna forma no fue muy utilizado hasta hace un tiempo. Y es un término que define bastante bien cuál es mi praxis, ¿sí? Es cuando uno se encuentra con un wellness coach, con un entrenador de hábitos, va a tratar de encontrar, como si fuese un traje a medida, la forma de implementar hábitos que realmente sean potenciadores, que te puedan llevar incluso a una alta performance en tu vida, una alta performance física, emocional, espiritual y psíquica. Es decir, que realmente encontremos esa famosa mejor versión de la que todos hablamos, ¿no? Y eso implica poder ver en tu vida, si por ejemplo vos, Javier, me decís, mira Marcos, mi día empieza a las 6 a.m. y yo lo primero que hago es agarrar mi teléfono, ni bien me despierto, ver mis notificaciones, contestar mails, luego me levanto, como algo y luego me baño y me voy a trabajar. Yo voy a buscar que en tu esquema, ¿sí?, podamos integrar cada vez más determinadas prácticas que van realmente a potenciarte más. Por ejemplo, cambiar esa primer chequeada de teléfono por ir y entrar 5 minutos en contacto con la luz solar, sacándote la mayor cantidad de ropa posible, que la mayor cantidad de mantos de tu piel entre en contacto con la luz natural para que se programe y se informe tu metabolismo, tu biología, tu deseo sexual, tu grelina, tu leptina, las hormonas de la saciedad y del apetito, que se regule tu serotonina para que realmente tu ciclo circadiano empiece a entrar en eje. Una de las primeras cosas que tenemos que ver, y lo nombraste recién, es que estamos destruyendo tanto nuestro ciclo circadiano, destruyendo tanto nuestro sueño, que si no empezamos a mejorarlo, literalmente vamos a tener grandes problemas los humanos. Le hemos robado en los últimos 100 años 2 horas de promedio al sueño, y en los últimos 50, 1 hora. Si seguimos así, en el 2756 vamos a ser zombies. Ya nadie va a estar durmiendo. Vamos a caminar como The Walking Dead. Entonces, desde el advenimiento de la luz artificial, nuestros ámbitos de luz a los que estamos expuestos, el deterioro del contacto con la naturaleza, la desconexión con la naturaleza, están llevándonos a un debilitamiento progresivo, rompiendo nuestro ciclo circadiano, hiperconectados a la tecnología. Yo creo que definitivamente el humano hoy tiene que empezar por ahí, que es de lo más difícil o más desafiante, empezar a lograr que las personas empecemos a alejarnos tanto de este contexto indoor y empecemos nuevamente a entrar en contacto con la naturaleza urbana. No hace falta que vivas en el campo. Vos podés vivir en medio de la ciudad y tenés una plaza cerca, tenés un parque, tenés un pedazo de pasto. Javi, yo cuando empezaba a practicar grounding en un barrio en el cual no tenía demasiadas plazas cerca,
Literalmente me sacaba mis zapatillas y pisaba 10, 15 minutos el pasto en los cuadrados que rodean a los árboles. Y las personas que pasaban me miraban y lo hacía de esa forma porque era el único contacto con tierra o pasto o arena que podés tener. Está buenísimo. Cuando nosotros hablamos de poder adaptarnos o readaptarnos es salir de la modernidad. Y yo, por ejemplo, lo que hago es, obviamente, me despierto, yo duermo con el celular afuera de la habitación. Esto es algo que les va a cambiar la vida. Miren que cuando yo lo empecé a hacer, en realidad lo empecé a hacer porque te lo escuché a vos. Y dije, bueno, esto es una tontería, no van. Lo hice y la primera noche, el Aura, que es, para los que no lo conocen, es un anillo que mide, como cualquier dispositivo, pero nos mide la calidad del sueño que tenemos, el descanso. No es lo mismo dormir que descansar, etc. Y me despierto y veo un récord. Había llegado a 95% de efectividad. Algo que nunca, pero había llegado a 91% como una locura. Y dije, esto funciona. Y realmente funciona. Entonces empecé a sacar todo. Los enchufes, los cargadores, el iPad, todo afuera de la habitación. Y después empecé a desenchufar el Wi-Fi. Pero nadie lo puede hacer, o por lo menos les cuesta mucho. Entonces, eso, se los aseguro, funciona. Después, ya pasamos por el sueño. Vos estás hablando de grounding. El grounding tiene que ver con la descarga a tierra. Básicamente es ni más ni menos que la descarga a tierra que mi papá, con 74 años, ya me lo enseñaba cuando yo tenía 10. Él me decía, estás descargando a tierra, un efecto eléctrico. El cambio electromagnético y eléctrico. Exactamente. ¿Y por qué ahora se pone de moda de nuevo? O sea, ¿cómo una persona que se ponga en la tierra va a poder descargar el problema, por no decir otra palabra, que está teniendo quizá con su pareja o su trabajo? La magia del grounding o del earthing y el por qué está tan de moda tiene que ver con los conocimientos científicos que han ido respaldando, los decenas y decenas de papers que han ido demostrando fundamentalmente el poder antiinflamatorio que tiene este intercambio eléctrico que hacemos con la superficie de la Tierra. Para contarlo en simple, la Tierra está en una carga negativa que está garantizada por los relámpagos y que está garantizada porque el Sol es tan poderoso que parte moléculas y deja cargada la superficie con esa carga negativa. Nosotros, en cambio, Javi, estamos en una carga positiva, estamos en un voltaje positivo. Cuando pisamos con nuestras plantas de los pies especialmente y las palmas de las manos, pero todo nuestro cuerpo puede hacer grounding, cuando nosotros apoyamos en esa superficie, empieza a ocurrir un gran fenómeno de descarga de excedentes de radicales libres, que son ni más ni menos que los causantes del envejecimiento precoz y de todas las enfermedades. Entonces, cuando nosotros empezamos a descargar esos radicales libres, ocurre un fenómeno antiinflamatorio, empezamos a tener alivio en nuestro descanso, mejora nuestro estado de ánimo, aumenta la serotonina, disminuye el cortisol, cicatrizamos más rápido las heridas. Hay muchísimos fenómenos de orden metabólico que empiezan a regularse, es decir, nuestro ciclo circadiano hormonal se regula mucho gracias al grounding y por supuesto nos pone de mejor humor, nos mejora el ánimo. Ahora, esto, como decías vos, te lo decía tu padre. A mí me lo decía también mi abuelo, que ya era un biohacker o un biohacker. Mi abuelo me decía, mi hijo, en Tucumán, porque yo soy tucumano, en medio del campo, me decía, mi hijo, estás pisando el pasto, pisalo descalzo. O también me podía decir que para no enfermarme y no resfriarme nunca, me dé un poco de ducha fría antes de terminar de bañarme. Es decir, no están muy lejos, no hay que ir a los antepasados de la época del Paleolítico para encontrar al biohacking. El biohacking se trata justamente de la reincorporación de hábitos milenarios que han caído en una suerte de amnesia ancestral en las últimas décadas, que no es nada en términos de evolución filogenética de la especie, pero sin embargo, como destruimos nuestro sueño, alteramos nuestra alimentación, nos volvimos más sedentarios, nos metimos adentro de cajas con luces artificiales, nos movemos en cajas con ruedas, deterioramos tanto nuestra biología que el biohacking viene a recordarnos, casi a traernos como de una cachetada, de que tenemos que recuperar hábitos como alternar con periodos de ayuno, como pisar nuevamente el pasto, exponernos a los cambios térmicos, salir de ese confort excesivo que nos ha ido debilitando como especie. Vamos a ser una persona angustiada. Vamos a ser una persona que no puede cambiar, que le cuesta mucho. Vamos a ser una persona que está con ansiedad. Vamos a ser una persona que no puede dormir y está medicada.
las benzodiazepinas o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Estos antidepresivos, Sí, ansiolíticos. están completamente de moda y obviamente no vamos a hablar de medicina, ni de medicamentos, ni de fármacos, pero sí es algo que le interesa mucho a la gente y yo los escucho. De hecho, me habían pasado un par de preguntas cuando sabían que íbamos a hacer una grabación juntos. ¿De qué manera podemos empezar a entender o cómo podemos empezar a estimular a través de estos hábitos de biohacking o eventualmente sin ese nombre que puede ser algo... Sí. Pero sobre todo, ¿cómo podemos empezar a estimular nuestro sistema cognitivo para poder empezar a salir un poco de esa sensación de encierro mental? Yo conozco mucha gente, veo todo el tiempo, me escriben, la gente, si bien no quiere envejecer, hay mucha gente que le tiene miedo a envejecer sufriendo. Y acá es donde yo veo generalmente el problema, porque obviamente todos tenemos nuestros problemas reales e irreales. Pero ¿cuál es tu mejor biohacking para poder empezar a cambiar esa mentalidad negativa, depresiva y angustiante o angustiada por, aunque sea un cambio de visión hacia algo un poco más positivo? De nuevo, hay personas, Javi, a las que cuando uno empieza a ayudarlos a cambiar pequeños hábitos de higiene del sueño y empiezan a dormir mejor, ya les empieza a devolver un nivel energético que les permite luego empezar a comer mejor, a moverse más, a estar más al aire libre, a entrenar. Hay personas con las que hay que empezar directamente por sanar ese intestino, que está destruyendo directamente todo ese sistema cognitivo también. Hay que entender que el eje intestino-cerebro no es ni más ni menos que un intercambio dinámico continuo, en donde mis estados de ánimo se producen en una farmacia, en un laboratorio interno que está aquí debajo. Hay que volver a Hipócrates, que decía, haz de tu comida tu propia medicina, que te decía, somos lo que comemos, ¿sí? Estamos hablando de cientos de años antes de Cristo, en donde la idea acerca de dónde nacen los estados de ánimo, de hecho, Hipócrates hablaba del ánimo negro, del humor biliar, del humor hepático. Él decía que las funciones que le atribuimos hoy al cerebro estaban en nuestro intestino y en nuestro hígado fundamentalmente. Entonces, hay personas a las que les empezamos a ayudar con pequeñas cosas. Por ejemplo, vos me hablas de alguien que está muy angustiado o una persona que viene con depresión. Una de las primeras cosas que le voy a preguntar es cómo está durmiendo y cómo se está alimentando, ¿sí? Mal y mal. Mal y mal. Entonces, ¿qué vamos a empezar a modificar? Lo mínimo. A la persona que se alimenta muy mal no podemos llevarla a que haga una keto o una paleo o una dieta mediterránea de un día para el otro. Tenemos que ayudarla a que primero largue y baje un poquito con los ultraprocesados, que afloje un poco con las harinas refinadas, que cambie eso a lo que le está poniendo azúcar por un poco de stevia. Es decir, entrenar el paladar, ayudar a que la persona vaya modificando muy de a poco, de una manera muy amable, para que no genere esa resistencia y ese coletazo que te lleva a la frustración y al abandono. Cuando uno no puede implementar un hábito porque es adoctrinado como que lo tiene que hacer así, de esta forma, solamente abandona y se frustra más. Entonces hay que ir con mucha amabilidad, hay que entrenar esa autoamabilidad también para poder cambiar hábitos y darse cuenta de que es un camino escalonado. No existe un ascensor que te lleve directo al camino del éxito. Existen escaleras cuyos escalones vamos subiendo de a uno, y nos va llevando a una mejoría. La vez pasada hablando con Pablo de Caso, reumatólogo funcional, obviamente Marco lo conoce muy bien, él habla siempre de que tenemos que tener asientes, no pacientes. Excelente. Asientes con H de hacer. Y la realidad es que esa mala noticia se las tengo que comunicar, siempre la decimos. Ya lo que tiene que ver con la figura hegemónica del profesional de la salud, del facultativo, de guardapolvo, y que todo lo que decía iba a ser lo correcto, ya no existe más. A partir de ahora es una sociedad entre un lado y el otro de la salud y un compromiso al cambio. Y vos recién hablabas de adoctrinamiento. La vez pasada tenía un paciente que me dijo, no, Javier, yo tengo una depresión heredada.
Entonces yo le pregunté, ¿cómo sería una depresión heredada? Bueno, mi abuelo tenía depresión, mi padre tenía depresión, obviamente yo tengo una depresión, y mi hijo es depresivo. Entonces yo le dije, ¿sabes lo que son los mandatos familiares? Me dice, no me vengas con esa tontería de las constelaciones familiares. Yo no voy por ahí, obviamente en las capacitaciones que tenemos nosotros, sabemos lo que son las constelaciones familiares. Mi hermana es médica, consteladora y decodificadora, respeto perfecto, está buenísimo. Pero cuando siento yo, y acá abro el juego para vos y para todos los profesionales de la salud o personas que quieran opinar, no me gusta manejarme con una cuestión de fe o esperanza. A mí me gusta ser un poco más concreto y pragmático, por lo cual... Estamos hablando el mismo idioma. Menos mal. Vamos a ver si la gente piensa lo mismo. Porque empiezan después los comentarios. No crees en nada al final de cuentas. No, yo sí creo. Pero como decía Sarmiento, el que cree no piensa. Y yo creo que acá no se trata de que estamos cuestionando ni las religiones ni la fe ni nada por el estilo, sino que hay que lograr pensar. Y para eso muchas veces hay que desterrar y correrse del creer un ratito. Es buenísima la frase. Una cosa anula la otra. Y tenemos que tomar acción. Nos tenemos que empoderar. Y yo siempre hablo que si tuvimos un padre violento y alcohólico, si tuvimos una madre abandónica o abusiva, por decir algo, si tuvimos con un trauma psicoemocional que nos ha marcado muchísimo y sentimos que no podemos salir, ese no es el destino. Y tenemos que tomar acción. Y para eso yo hablo de un propósito. Para mí, el horizonte es un propósito. ¿Coincidís? Totalmente. Y esto que decís con respecto a los mandatos inconscientes, esos que hay que decodificar, que se pueden constelar también, porque todas las herramientas que durante muchos años han sido llamadas alternativas para disminuirlas, para sacarlas del territorio de lo científicamente comprobado, nos están dando sin lugar a dudas una paliza al ego de la medicina clásica, le está dando una paliza a lo que es la capacidad de recuperación y sanación de las personas. Hay que entender que todas esas herramientas son muy poderosas. Y con respecto a esto que decís, la definición o la respuesta que yo te podría dar se llama epigenética. Cuando alguien viene y me dice, Marco, bueno, yo tengo una depresión heredada, como te dijeron a vos, o porque mi padre tuvo cáncer, yo voy a tener cáncer, mi respuesta es siempre la misma. Tu genética genera tendencias, por supuesto, y genera condicionamientos. Es como algo que puede ser gatillable o disparable o no, pero por tu contexto. Tu contexto, ¿qué es tu contexto? Es lo que vos haces con tu vida. Es la forma en que comés, la forma en que te movés, los vínculos que tenés, los pensamientos que nutren o antinutren tu mente, las emociones que circulan adentro tuyo todo el tiempo, tus diálogos internos, todo eso constituye a un modelaje continuo epigenético que es realmente maravilloso. Es tan interesante como el haber descubierto en el mundo de las neurociencias la neuroplasticidad, la capacidad de que el cerebro continuamente esté cambiando en su funcionamiento y en su anatomía, o la neurogénesis. Darnos cuenta de que en ciertas áreas del cerebro como el hipocampo o la corteza orbital pueden seguir naciendo neuronas a lo largo de toda una vida y que hay determinadas prácticas con las que podemos promoverlo porque no nacen solas esas 700 a 1400 neuronas que podemos hacer nacer por día. Entonces, es muy interesante y lo conecto con lo que dijiste antes, Javi. Estamos en una época en la cual estas grandes investiduras, las grandes instituciones, las grandes figuras que antes adoctrinaban y decían cómo tenían que ser las cosas, están siendo cuestionadas. Y me parece que es muy importante en términos de evolución. Y yo me encargo personalmente cada día de ayudar a que eso continúe evolucionando, de que las personas podamos tener realmente una soberanía en la gestión de nuestra salud. Que podamos conocer los mecanismos fundamentales de nuestro funcionamiento biológico, de nuestra mente, sin que tengamos que ser ni médicos ni psicólogos. Podemos entender cuáles son esos mecanismos básicos. La información en este mundo infoxicado en el que estamos hoy está completamente disponible. Hay que saber discernir y hay que saber distinguir las fuentes. Pero hoy todos tenemos información que está disponible para gestionar nuestra salud. La realidad es que cuando tenemos algo por delante que no podemos esquivar,
y que tiene que ver quizá con los mandatos, con lo que viene por debajo y por arriba, y quedamos atrapados a veces entre nuestros padres y nuestros hijos, o entre nuestros traumas y nuestra obligación de seguir adelante, no conseguimos salir de ahí. Y hay algo que surge, se llama terapia de exposición al trauma y respuesta, y es muy útil para poder exponernos al problema, palparlo, sentirlo, y a partir de ahí resurgir. Una vez, con un paciente, me fue muy mal, se sintió muy mal, y finalmente no lo pudo superar, por lo cual tuvimos que volver a la experiencia clásica de la psicoterapia. Ujú. ¿Cuál es tu terapéutica más, no sé, predilecta o preferida a la hora de arrancarle un trauma a una persona? ¿Cómo podés desterrar eso que tiene en la cabeza, que le viene escrito a fuego? Porque a lo mejor el trauma sucedió cuando tenía 2 años, en pleno desarrollo de su psiquis, porque hasta los 3 años vamos construyendo nuestra psiquis, y después hasta los 7, 8 tenemos como, yo me gusta decir, las cartas de póker, que puedes pedir 2 más, no podés cambiar algo, pero es una remodelación. Ahora, eso está escrito y la gente no sale de ahí. ¿Cómo lo vas a llevar? ¿Cómo lo podés trasladar más allá de todos los hábitos epigenéticos? Que dicho sea de paso, una vez dando un directo, me escriben, a ver, entre que tengo fibromialgia no me puedo dar un gustito con una tortita. No, sabés que no podés. Sabés que te hace mal. ¿Cómo haces para arrancar? ¿Cómo te metes adentro de la cabeza de una persona? Bueno, entrando primero por el lado de su experiencia más auténtica, es decir, en trabajar con la experiencia humana implica un altísimo grado de responsabilidad afectiva, en donde el cuidado mutuo y la posibilidad de abrir un espacio para compartir experiencia que incluso puede ser muy dolorosa, como un trauma, tienen que estar completamente habilitados. La persona tiene que sentirse segura para que ahí pueda, como digo yo muchas veces, vomitar sus culebras. Yo en mi consultorio usualmente tengo un escritorio en donde atiendo a las personas que vienen de manera presencial. Y cuando están asustadas por algo que les ocurrió, que quieren compartir y no se animan, yo les digo, vomita todas tus culebras aquí, que estás seguro. Acá estás conmigo, estás seguro. Nada malo puede pasar. Entonces lo primero es habilitar poder hablar de lo traumático. Integrarlo es otro camino. Y hablaste vos recién acerca como de arrancarlo, despojarlo, sacarlo. Y a veces tiene que ver con eso, con generar una desconexión. Hay técnicas como el EMDR, hay técnicas como el tapping, hay técnicas como la programación neurolingüística que pueden ayudar a que generemos procesos de neuroprogramación, en donde podemos de alguna forma trabajar con la metáfora computacional, es decir, como si fuésemos un software, de algún modo, trabajar para poder reprogramar ciertos modelos de experiencias vividas y cambiarle las formas, los colores, los tamaños. ¿Y los psicodélicos? ¿La psilocibina, por ejemplo? Es un excelente recurso. Sí. De hecho, lo utilizo conmigo mismo. ¿Sí? No lo ¿Tomás recomiendo. psilocibina? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora no estoy haciendo un proceso de microdosis, pero lo he hecho hasta hace poquito tiempo. Pará, contame, porque yo quería hacerlo y no me animaba. Está bueno. Animate, es fantástico lo que sabemos hoy sobre el uso de psicodélicos, en este caso la psilocibina, en formas de microdosis, o también las ceremonias de macrodosis, que son distintos modos de implementar una sustancia que está presente en más de 100 hongos, en donde realmente podemos abrir determinadas puertas de la mente inconsciente. Pero ¿qué sentís? Contame cómo es. Bueno, la experiencia de cada uno va a ser diferente, porque siempre según tu bioindividualidad vas a tener un impacto. Yo soy un poco distinto. estructurado. Bueno, puede ser que te flexibilices, que te relajes, que empieces a darte cuenta que estás caminando por la calle y de golpe ves un pajarito y te quedás mirándolo y diciendo, qué lindo que es este pajarito. Es decir, que conectes de alguna forma con la naturaleza de otro modo, con la amorosidad con los otros. Es decir, hay que entender que la psilocibina es una sustancia que estamos entendiendo cada vez más cómo afecta a nuestro cerebro, entendiendo que genera procesos de neuroplasticidad, es decir, que en lugar de ser neurodestructivo como otras drogas químicas, al ser un tipo de sustancia natural, es un tipo de sustancia que es neuroprotectora,
que mejora las conexiones y las redes sinápticas del cerebro, que produce más neurogénesis, pero eso a nivel cerebral. Lo que te puedo decir a nivel experiencia es que muchas veces lo que genera es un gran efecto ansiolítico. Por eso está en la mira de toda la Big Pharma. Ansiolítico. Por supuesto, es un ansiolítico, puede ser un muy eficaz antidepresivo, que además, en lugar de tener los efectos contraindicados o los efectos desagradables en realidad de los medicamentos clásicos, ansiolíticos y antidepresivos, la psilocibina genera lo contrario. Por ejemplo, en lugar de disminuir la libido, mejora la libido. En lugar de inhibir procesos sinápticos, mejora la sinapsis. Te genera una experiencia, por ejemplo, de estar continuamente en un presente más inmediato, es decir, mejora la capacidad meditativa cotidiana de una persona. ¿Y no tiene los efectos colaterales adversos que puede tener una benzodiazepina, por ejemplo? No. ¿Y con qué lo combinamos? Por ejemplo, yo soy una persona ansiosa que tengo algunos ataques de pánico, no soy yo, estamos hablando de una persona metafórica, un ejemplo, exactamente. No puedo dormir, tengo depresión, angustia, ataques de pánico y dolor. Ok. ¿Con qué combina la psilocibina? Para que no colapse. Pensá que estás hablando de una persona que quizá... Hay que entender que, por supuesto, el uso de psicodélicos y de este tipo de medicina milenaria, ancestral, tiene que ser siempre, siempre utilizado de manera terapéutica guiado por un especialista, ¿sí?, que realmente sabe de esta medicina, que realmente conoce esta medicina, que la ha estudiado. Hay formaciones muy profundas para poder utilizar la psilocibina como terapéutica. Pero básicamente, de hecho, está contraindicada en ciertos casos. Por ejemplo, las personas con cuadros borderline, es decir, alteraciones de la personalidad limítrofe, personas que tienen cuadros psicóticos, o algunos tipos de personalidades que son muy vulnerables. Bueno, no es quizás el terreno en el cual tenemos que utilizar la psilocibina, pero en una persona que tiene ansiedad, en una persona que sufre depresión, en una persona que quiere conectar más con su experiencia presente, que quiere estar más presente con sus vínculos afectivos, lo que sabemos es que como genera tanta serotonina, realmente amplifica los estados conectados con la felicidad, con el amor, activa mayores niveles de oxitocina. Entonces, realmente hay muchos beneficios que se están encontrando, por eso claramente está en la mira de la Big Pharma. ¿Con qué lo combinás? ¿Con qué podemos combinar la psilocibina? Yo sé que esto a la gente le encanta, los suplementos, obviamente, como dijo recién Marcos, siempre supervisados, no hace falta que se lo diga, ustedes ya lo saben, lo dejamos abajo bien clarito. Pero, ¿con qué se puede combinar para poder proteger? Y al mismo tiempo me gustaría hablar de neurofitness. Es una forma de flexibilizar, es como hacer yoga con el cerebro, que en realidad yoga también trabaja el cerebro, pero sería como una forma de flexibilizar un stretching cerebral. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer el cerebro? Bueno, hay muchas formas de fortalecer el cerebro. Entonces, si queremos tener un cerebro vigoroso, un cerebro ágil, tenemos que tener, primero, muchos hábitos que hacemos con la maquinaria, como estos de los que estuvimos hablando hasta recién, de sueño, alimentación, actividad física, gestión del estrés, suplementación. En un mundo actual como este, no podemos evitar suplementarnos a menos que vivas en el campo, comas animales que no tienen antibióticos ni hormonas, comas vegetales que no tienen agroquímicos ni pesticidas, estés todo el día expuesto al sol, te muevas todo el tiempo, gestiones bien tu estrés y duermas como un bebé. Y aún así, te recomendaría suplementar vitamina C y omega 3. Pero más allá de eso, cuando nosotros pensamos en un cerebro que dure mucho tiempo, tenemos que también trabajar sobre nuestro software. Tenemos que hacer trabajos, por ejemplo, para potenciar la memoria visual. Entro a este lugar, por ejemplo, y puedo mirar 5 objetos, cerrar los ojos y recordar en dónde estaban ubicados y cuál es cada uno. Puedo utilizar también la memoria verbal y puedo recordar palabras. Si yo te dicto 20 palabras, después te digo que las leas durante 1 minuto y que después las escribas, que recuerdes esas palabras. O simplemente, Javier, por ejemplo, todas las semanas tener el hábito de buscar 5 palabras difíciles del diccionario y empezar a implementarlas en tu vocabulario. Cuando una persona sufre demencia, algún tipo de demencia, Parkinson, Alzheimer,
una de las primeras cosas que empiezan a pasar es que se reduce el vocabulario usualmente a menos de 100 palabras. Entonces, si nosotros estimulamos nuestro software, podemos generar algo que un gran amigo e investigador científico llamado Ernesto Prieto Gratacós le llama reserva cognitiva. La reserva cognitiva no es ni más ni menos que la capacidad de un cerebro que ya está en un estado de deterioro, que perfectamente podría estar teniendo síntomas de demencia, pueda tener hasta 10 o 15 años más sin presentar ningún síntoma, solo por el hecho de haber ejecutado determinadas prácticas cotidianas que todos podemos implementar. Y si estamos en un deterioro cognitivo, ¿se puede revertir en parte? Cuando uno ya llega a un cierto nivel de deterioro, probablemente ya no se puede volver atrás fácilmente, pero se puede enlentecer los procesos de deterioro y seguramente se pueden hacer todavía muchas cosas. Cada vez, de a poquito, vamos sabiendo qué cosas nos pueden ayudar más. Vamos con los estímulos horméticos. Justamente la clave es lo que dijiste recién, Javi. Un estímulo hormético es la exposición a un estímulo lo suficientemente intenso, pero subletal, es decir, no debe matarte, durante un periodo acotado de tiempo. Es una exposición controlada, una exposición inteligente, en donde cada uno tiene que saber medir los límites. Por ejemplo, una cosa es exponerte a 3 minutos estando a 0 grado en una tina con hielo. Y otra cosa es que te expongas más de 18 minutos en donde la temperatura de tu tórax va a ir bajando casi 1 grado y vas a entrar en una hipotermia. Entonces, la hormesis justamente lo que nos trae como concepto es que si nosotros nos incomodamos lo suficiente, pero no nos pasamos de la raya, vamos a ser más fuertes. Si nosotros tenemos estímulos horméticos alimenticios, como por ejemplo pasar periodos de tiempo sin ingesta. Un ayuno es un estrés hormético, ¿sí? No es lo mismo que estar 10 días sin comer. Si nosotros nos exponemos a una tina de agua helada o una ducha fría durante 3 minutos, es un estímulo hormético, sí, que no es lo mismo que estar todo el día helado. No, o el frío directamente, o el calor también, el sauna. El calor, el sauna, que tiene un poder maravilloso detoxificante para eliminar metales pesados. Lo podemos hacer con la actividad física también, que es un territorio que conoces mejor que nadie, en donde yo puedo dar un estímulo muy intenso en un periodo acotado del tiempo, el famoso HIIT, que fue tan y es tan renombrado hoy como un entrenamiento intervalado e intenso de fuerza o de flexibilidad, sí, o de resistencia. Bueno, son periodos acotados de tiempo en donde yo lo llevo a un nivel a mi organismo de estrés, pero que en lugar de debilitarme, me fortalece. ¿Y el dolor? ¿Es hormético el dolor? El dolor físico. El dolor físico es muy interesante lo que decís, porque en realidad, cuando por ejemplo estamos entrenando, imagínate que estamos los dos haciendo una sesión de pesas y estamos haciendo un entrenamiento sistemático y vigoroso de fuerza como el que sabemos hoy que tenemos que hacer si queremos tener un cuerpo fuerte, que resista toda una vida sin lesiones, y queremos tener un cerebro que tenga factor neurotrófico derivado del cerebro, que son ni más ni menos que muchas más neuronas, muchas más conexiones. Bueno, para eso tenemos que hacer una actividad física de fuerza. Ahora, cuando estamos entrenando, ¿nos duele? Y es incómodo. Alguna vez te escuché decir esto, justamente hablabas acerca de que hay que pasarla un poco mal. Si no, quiere decir que no estás haciendo un entrenamiento. Hay que sufrir un poco para fortalecer. El nivel de dolor tiene que ver, obviamente, con una cuota, ¿sí?, mínima, indispensable, sin pasarnos de la raya. No hace falta, por ejemplo, entrenar 1 hora. Ese es un viejo concepto ya muy desactualizado. Se pueden hacer entrenamientos eficientes, pero el dolor yo te diría que es solamente aplicable a eso. No creo que el dolor... Y acá sale el psicólogo, se va el biohacker un ratito. No creo que el dolor sea algo que tenemos que buscar conscientemente. La vida ya de por sí nos lleva a enfrentarnos con el dolor. Y el dolor nos hace madurar, nos hace crecer, más que nada en el mundo. Es lo que permite que realmente evolucionemos a nivel espiritual y a nivel cognitivo y a nivel emocional. Una persona que no tuvo un duelo hasta los 30 años, basta con charlar con ella 30 minutos. Puede ser una persona muy adulta, pero sin embargo va a haber algo de su maduración emocional que no va a estar todavía muy desarrollada. Y yo lo veo y coincido 100%. Gracias, Marcos. Gracias a vos. Gracias porque fue espectacular, me encantó y lo vamos a continuar después. Por supuesto, acá estoy. Gracias a vos.